Está, bueno, esta es la oración para escuchar la palabra de Dios. Y dice así: Padre bueno, tú nos llamaste a ser testigos de la alegría y la esperanza, servidores de tu palabra y mensajeros de la buena noticia de Jesús resucitado. Te pedimos, nos asistas con la luz de tu Espíritu para conocerte y amarte cada día más. Señor, ayúdanos a creer siempre que tu palabra tiene fuerza y que penetra hasta lo más hondo del corazón. Que ella sea alma y guía de estos encuentros. Novedad para compartir con nuestros hermanos. Luz que nos ayuda a crecer en la fe. Presencia viva de tu Espíritu que nos reúne y nos anima. Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, oyente privilegiada de la palabra de tu Hijo, intercede por nosotros para que juntos meditemos y nos comprometamos a vivir la palabra de Dios. Ruega por nosotros a tu Hijo y Señor nuestro, que en la unidad del Padre y del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien. Bueno. Bien. Nosotros habíamos estado hablando de que existen registros históricos fuera de la Biblia de que una hubo corrientes. preguntita, puede ser Sí. muy chiquita. Sí, ¿Tenés por favor. algo escrito de todo esto o no? Sí, lo tengo de esta manera. Ah, sí, sí. Les puedo, si quieren, pero no les lo puedo. tenés digitalizado, digamos. No está digitalizado, ¿no? Está bien. Está bien. Este, No, eso por si los espectadores quieren leer algo, bueno. No, igual Bueno. va a haber algunas referencias para hacer algunas búsquedas en forma personal, Perfecto. ¿no? Bueno. Sabemos que ha habido corrientes migratorias de los pueblos que habitaban en la zona de Mesopotamia, alrededor de 2000 años antes de Cristo, hubo un montón de corrientes migratorias, dentro de las cuales encaja perfectamente el viaje de Abraham, ubicado más o menos alrededor de 1800, 1900 años antes de Cristo, ¿no? Pero hubo varias corrientes y en forma permanente, pueblos nómades que iban y llegaban a la zona norte de Egipto. También sabemos que en el año 1760 otros pueblos semitas, porque esta es la característica de estos pueblos que vienen emigrando de la zona donde donde se constituyeron los imperios de Asiria y Babilonia, ¿no? También otro pueblo de origen semita, los Hicsos, entraron y llegaron a ejercer el poder en la zona norte. Llegaron a colocar una dinastía de faraones de origen Hicso que son semitas, no egipcios. ¿Por qué destaco este tema de los semitas? ¿Por qué? Porque el pueblo judío, el pueblo elegido, va a ser, desde el punto de vista racial, semita, lo cual no dice mucho, es como si dijéramos latinoamericano, ¿no? Son muchos, pero no eran ni egipcios ni eran indoeuropeos. Bueno, habíamos comentado que alrededor del año 1350 a.C. surge un faraón que se había estudiado en la zona norte, o sea, bajo influencia de estos faraones semitas que gobernaron Egipto durante unos 150 años. O sea, fue una presencia más o menos, no fugaz, sino dejaron alguna huella. Este emperador egipcio, que era Amenofis IV, tuvo una revelación personal de que
el verdadero culto era hacia un Dios único, que se llamaba Atón, que quería decir el resplandor del sol, y él tuvo esta revelación interior y la necesidad de impregnar a todo el imperio egipcio de esta realidad, que la vivió como una realidad religiosa, a hacer encarnar en el pueblo egipcio. Por lo tanto, él se cambió el nombre, en lugar de reinar como Amenofis IV, se hizo llamar Tutankamón, que viene a ser una especie del representante de Atón, el dios Atón. Atón, que es lo interesante es que Atón es el resplandor del sol, o sea, ya no es algo tan materializado, no es el sol mismo, que es algo concreto, sino algo inmaterial que visualizamos a través del sol. Bueno, este faraón reinó durante unos 18 años, cambió todo, dio al imperio egipcio, lo puso patas para arriba, no solo desde el punto de vista religioso, porque cambió el culto de Amón, ¿se acuerdan? El dios que prevalecía antes era el dios Amón. Amón-Ra, esos dos nombres, el culto de Amón, y los sacerdotes de Amón, eran los que gobernaban, era la casta sacerdotal que manejaba todo el tema religioso. Bueno, él va a decir, no, basta de Amón, basta de todos los dioses, solamente vamos a rendir culto a Atón. ¿Querías preguntar algo? No, a uno solo. Un solo dios, Atón, y tanto él como su esposa eran los únicos representantes de ese dios ante el pueblo. Únicos representantes. Dios único. Además, él va ¿Era un dios invisible o era el sol? Bueno, es el resplandor del sol, o lo que podríamos decir, ahora lo vamos a manejar un poquito. Él va a hablar de no es exactamente, pero vendría a ser como el alma del sol, o la fuerza sobrenatural que está, digamos, detrás del sol. Pero ahora lo vamos a ver un poquito más porque vamos a ver un himno dedicado a Atón. Pero lo interesante es que este faraón cambió el lugar de la capital, que era Tebas, y hizo una nueva ciudad que se llamó Aketatón, o la ciudad de Atón. Cambió el culto que era en lugares cerrados, ahora pasó a ser en lugares abiertos. Esta ciudad, el nombre Aketatón significa el horizonte de Atón, en Egipto. Bueno, fue hecha con planos modernos para la época. Se conservan cómo era la distribución de la ciudad, y como proyecto era admirable. En el centro de la ciudad tenía el lugar del culto. El culto se empezó a practicar en lugares abiertos, al aire libre, y donde se practicaba el culto comunicaba el palacio real con la residencia real. Entre la residencia real y el palacio hizo construir una especie de puente con una enorme abertura, y él saludaba al pueblo cada mañana. Hay imágenes grabadas en la piedra con este faraón arrojando algunas monedas. La cuestión es que las ideas de este faraón son muy novedosas en ese momento. Y él le dio un impulso muy importante a las artes plásticas. Se conservan las ruinas del taller de aquel entonces, del taller artístico de esta ciudad. Y por uno de esos avatares de la historia, ahora vamos a ver por qué, es uno de los periodos de la historia del pueblo egipcio de la que más documentos tenemos. Justamente porque el faraón siguiente, el que vino después de él, trató de borrar todo vestigio de este faraón. Sepultó el culto a Atón, volvió a Amón, volvieron los sacerdotes de Amón y se volvió todo como era antes. Y trató de borrar en todos los lugares donde había inscripciones referidas a este faraón, trató de borrar absolutamente todo. Incluso
la ciudad de Aquetatón, que había fundado, la tapiaron, digamos, por así decirlo, la abandonaron. Y por eso es que se conserva prácticamente toda esa ciudad, ¿no? Todas las... Los ahora tenemos políticos una... se ve que no cambiaron mucho, ¿eh? Vino ¿Cómo, uno, cómo? que ¿Eh? los políticos no cambiaron mucho. No, claro. Bueno, Vino uno, quiso borrar todo, lo hizo el otro. sí, sí, sí. Bueno, en ese lugar se construyó la ciudad de Amarna. Y miren, se conserva, en la ciudad de Amarna, se conserva lo que era la biblioteca de Aquetatón, que tiene más de 2000 tablillas comerciales propias del periodo de Akenatón, ¿no? Bueno, el intento de Aquetatón fue realmente revolucionario y rompe el pensamiento antiguo. No sabemos de otro intento monoteísta en la historia de la humanidad, pero este sí lo tenemos bastante documentado y está, digamos, ubicado a mediados del siglo XIV antes de Cristo, alrededor del 1350. 1350. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque el éxodo se va a producir, el éxodo de Moisés va a ser alrededor del 1250. O sea, entre 1 y 2 siglos después de este faraón que hizo esta gran revolución. Entonces, y estuvo, como dijimos, este faraón estuvo 18 años en el poder y como antecedente de monoteísmo del pueblo de Israel tenemos este. ¿Por qué? Porque además del monoteísmo tenemos Egipto, donde estaban el pueblo hebreo. Todavía no podemos hablar de un monoteísmo estricto, porque eso va a ir madurando, va a haber que esperar algunos siglos más adelante. Pero podemos decir que esto ya es un precedente. Esto es un precedente interesante para lo que va a pasar luego con Moisés. ¿Qué es este dios Atón? Preguntábamos, ¿no? Por lo pronto el nombre de Atón no tiene una traducción exacta, pero no es el sol en sí mismo. Atón es el resplandor del sol, o sea, es algo inmaterial asociado, sí, al sol y a sus virtudes. O sea que es el brillo del sol, pero no el sol en sí mismo. Atón, según la doctrina de Akenatón, no puede ser adorado en imágenes. Fíjense qué interesante. Este faraón prohíbe la adoración del dios Atón único y no debe haber imagen, no se lo debe adorar en imágenes. Aquí ofrece una cosa curiosa. No podemos decir que Yahvé sea, digamos, lo mismo que Atón, pero Yahvé, el Dios luego que van a tener los hebreos, tiene como un antecedente, fíjense, geográfico, semítico, porque el pueblo que va a salir de Egipto no son egipcios, sino que son semitas, como los que emigraron. Entonces, ya vamos a ver que el pueblo que sale, el pueblo, digamos, de Israel, los hebreos que salen de Egipto, no vienen de Marte, vienen de un lugar donde ya vamos viendo algunas similitudes. Además, Atón es un dios de paz, aunque el pobre faraón se lo pasó con muchas guerras, pero es un dios de paz, un dios providente, así lo define el faraón. Es una cosa muy curiosa porque se acentúa mucho la idea y hay textos de primera mano que lo atestiguan. Se conservan textos escritos por este faraón, no en papel, sino en piedra, ¿no? Y uno de los textos que más se conservan es el llamado Himno a Atón, que no es el dios Sol, si no se hubiese confundido con Amón, porque Amón sí era el dios Sol. Amón sí era el dios Sol, Atón no. Y entonces, esta es una idea mucho más simbólica que la de Amón, esta de Atón.
Incluso hay una imagen de un sol del cual de atrás salen como unas manos como si fueran dones, ¿no? Bueno, entonces, es la idea del resplandor del sol que abraza la tierra. Y ahora vamos a ver el himno a Atón. Y ustedes si lo googlean lo van a encontrar un poco más completo. Acá yo voy a decir las partes importantes que más nos interesan del himno a Atón. Y dice así: aparece bellamente en el horizonte del cielo, tú, Atón, vivo, en sitio de vida. Aunque estás en lo lejos, tus rayos se hallan en la tierra. Aunque estás en sus rostros, nadie conoce tu marcha. Al alba, cuando te encumbras en el horizonte, los dos países festejan cada día. Cuando se refiere a los dos países, se refiere al Alto Egipto y al Bajo Egipto, ¿eh? Eran dos países que se unificaron en determinado momento. Despiertos y levantados sobre sus pies, pues tú los has alzado, lavando sus cuerpos. Sus brazos se elevan en pres de tu aparición. Todo el mundo ejecuta tu labor. Todas las bestias se contentan con sus pastos. Árboles y plantas florecen. Los pájaros que vuelan de sus nidos, sus alas despliegan en honor de tu Ka. Acá habla de las aves, las bestias, todo en honor de tu Ka. ¿Y qué es el Ka? El Ka es una palabra egipcia que no tiene traducción a nuestro idioma, pero yo voy a leer como dice acá. El Ka es una expresión muy propia de los egipcios, nunca se la traduce cuando se habla de textos egipcios, no es el equivalente de alma, pero para que entendamos un poco este himno, vendría a ser algo así como el principio espiritual más interior de Atón. Es el principio vital que al mismo tiempo es la personalidad de un ser humano, pero en este caso es del dios Atón. Entonces fíjese que acá aparece un poco como la chispa más profunda del hombre, del ser humano, y acá atribuida, digamos, al dios Atón. Todos los animales saltan sobre sus patas. Los barcos navegan al norte y al sur también. Ya ven, toda esta armonía que trae este disco solar en el horizonte. Los peces del río se deslizan ante tu faz. Creador de simiente en las mujeres. Tú haces el fluido en el hombre. Cuán múltiple es lo que tú hiciste. Estás oculto del rostro del hombre. Dios único. No tienes igual. Tú creaste el mundo según tu deseo. El mundo cobró ser por tu mano. El mundo cobró ser por tu mano. Conforme a como lo hiciste. Cuando te alzas, viven. Cuando te pones, mueren. Tú eres el tiempo de la vida en ti mismo, porque se vive solo a través de ti. Los ojos se fijan en la belleza hasta que te pones. Toda obra se abandona cuando te pones en el oeste. Bueno, fíjense que este himno, nosotros lo podríamos, digamos, lo podríamos recitar sin contrariar nuestra fe, digamos, no hay una oposición a lo que nosotros creemos respecto, habla de un Dios creador, habla de la armonía que genera, que todo depende de él. Y bueno, y ahora vamos, porque nosotros vamos a hablar de la Biblia, no de la historia egipcia, el Salmo 104, el Salmo 104, no es exactamente lo mismo, pero va a haber ecos, va a haber ecos de este himno en ese Salmo 104. Y voy a leer un poco del Salmo 104 tal como lo tengo acá. Dice: alma mía, bendice a Yahvé, Dios mío, qué grande eres, testigo de esplendor y majestad, arropado de luz, como de manto. Tú despliegas los cielos como una tienda, levantas sobre las aguas tus altas moradas, haciendo de las nubes como un carro tuyo. Sobre las alas del viento te deslizas, tomas por mensajeros a los vientos, llamas o las llamas de los pueblos
asentaste la tierra, sobre las aguas habitan las aves de los cielos. Al increparla tú, emprenden la huida, se precipitan al oír tu trueno por los valles. Así como el otro decía, cuando te pones, todo cesa, cuando sales, todo vive acá. Y acá lo mismo, dice, está diciendo algo parecido, ¿no? Al increparla tú, emprenden la huida, se precipitan al oír tu trueno por los valles. O sea, todo lo que vemos como el movimiento de la naturaleza es un movimiento inmediatamente provocado por el tronar de la voz de Yahvé. La voz de Yahvé promueve todo esto. Las aguas que caen en el río no lo hacen por la gravedad, sino por el tronar mismo de Yahvé. Es decir, la idea es la misma, hay una acción inmediata. Tanto Atón como Yahvé están metidos en la naturaleza, haciendo algo, no simplemente dirigiendo ni dando la orden, sino que están metidos en el trueno, gritan y las aguas empiezan a bajar, hacen manar las fuentes por los valles. Dice, envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. Bueno, lo que asoma no son tanto las coincidencias de tal o cual expresión, que hay coincidencias, sino esta idea tan feliz poéticamente como es la idea de una acción mínima pero inmediata de Dios, que está ocupándose de soplarle a este animal, y es casi como el franciscanismo, ¿no? Francisco hablando con los animales, ¿no es cierto? Bueno, este salmo es de algunos siglos después del himno de Atón. Este salmo termina siempre, sea por siempre la gloria de Yahvé, bendice alma mía a Yahvé. Bueno, entonces lo que podemos ver es que hay una influencia del periodo de Atón, esa influencia debió haber sido importante, porque no es el único elemento este salmo, hay más, pero este es un elemento muy destacado, y algunas de las características del himno de Atón, en las que hicimos alguna relación mental con Yahvé. ¿Qué ocurre con este faraón? Muere de una manera tan natural como uno esperaría, como todo este tipo de gente de la historia, y le sucede su sobrino, que sube al trono como compromiso con el partido de los sacerdotes, con el compromiso de borrar el vestigio, todo vestigio del dios Atón y del paso de Akenatón. Los sacerdotes de Amón quieren restaurar el culto de Amón. La esposa de Akenatón, miren si era tan importante el culto que había puesto este faraón, que la esposa de Akenatón, que ella se mantenía devota del dios Atón, a pesar de haber muerto el faraón, y influía mucho en la política egipcia, era nada más y nada menos que Nefertiti, y ella hasta tal punto quería defender la idea del dios Atón, que mandó a su hijo a casar con una princesa babilónica para que asumiera como faraón y continuara el dios Atón. Sin embargo, nadie se podía hacer cargo del trono, entonces fueron a pedir ese príncipe para casarlo con la hija, pero no pudieron, esta maniobra no pudieron continuar con el reinado de Atón, y entonces, fíjense que prefería entregar el reino a un extranjero, casado con su hija, para conservar el culto, a renunciar a la continuidad del culto. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Va a subir un sobrino de Akenatón, y este sí es conocido históricamente, porque va a asumir con el nombre de Tutankamón. Y este ya se llama Amón, vuelve el culto de Amón, Tutankamón. Bueno, entonces se vuelve a trasladar, se clausura la capital que había puesto Atón. Este faraón tenía apenas 15 años, se supone que era un poco como manejado, inducido. Vuelve el sacerdocio de Amón, y lo que es muy importante, aparece una proscripción absoluta sobre los seguidores de Atón y sobre el faraón muerto también. Bueno, entonces, fíjense que acaba de haber una persecución de aquellos que tenían esta idea del culto monoteísta.
¿Qué El año primer hablamos? principio. ¿Qué año ¿Cómo? hablamos? ¿Qué año? Estamos hablando del el año 1350 antes de Cristo. 1350 antes de Cristo. Perfecto, gracias. Bueno, en Egipto habíamos hablado de los abirus. Los abirus eran las personas que no, los desclasados, los que no entraban en el sistema, los que eran un poco rebeldes, diríamos los piqueteros de nuestra sociedad, digamos, ¿no? Gente que no encajó en el sistema y que es un poco rebelde, hace un poco de lío. Bueno, esos eran conocidos como abirus, que ya a lo largo de los siglos se iban generando distintos tipos de abirus. Abirus, fíjense que las consonantes de abirus, tiene la B y la R como hebreo y suena parecido. No es lo mismo, pero acá se nos juntan varias cosas entonces. Primero, tenemos semitas dentro de Egipto. Es muy factible, ¿no? Esto nadie lo puede asegurar, pero es muy factible que esos semitas hayan adherido a la idea de Akenatón y hayan quedado con esta idea de ese Dios único y esta religión monoteísta. Cuando viene la represión, es posible que esta gente se haya sentido oprimida, y hayan quedado desclasados, y este es uno de los motivos que va a generar el éxodo. Así que estos semitas que ya que han adherido a la religión monoteísta de Atón, pero ya no la pueden practicar en Egipto, no la pueden practicar, porque está prohibida, está totalmente... en Egipto se ha declarado sea anatema todo lo que tenga que ver con Akenatón. Entonces, obviamente, Akenatón gobernó 18 años, pero la idea le interesó a muchas personas. Esta doctrina de Atón tuvo sus seguidores. ¿Y qué pasó con estos seguidores de Atón? De repente quedaron prohibidos, y estos son los que van a engrosar las filas de los abirus, aquellos que no están contentos con la situación. Entonces ya se va perfilando esto que decimos de los abirus. Este nombre se va identificando con lo que podríamos llamar un grupo hostil a la sociedad tranquila. Bueno, entonces, resumiendo, los Hicsos estuvieron más o menos del 1750 al 1550 gobernando Egipto y eran semitas. Este faraón Amenofis va a gobernar desde el 1370 y pico al 1350, 18 años, 1350, y el éxodo de Moisés se va a producir alrededor del año 1250. Entonces, fíjense que para esta fecha todavía no existe Israel para cuando se produce este tema de Atón y todo lo demás. Entonces, y esto de los Hicsos, había surgido un santuario en el norte de Egipto, ¿no es cierto? Esta inmigración mesopotámica fue constante en Egipto desde el año 2000 hasta el 1400 antes de Cristo. 600 años donde venían semitas, nómades, que se iban asentando en Egipto. Bueno, entonces es probable que la doctrina de Atón se nutra de elementos orientales también. ¿Por qué? Por elementos orientales traídos por los semitas. Entonces dijimos que no había monoteísmos comprobados, por lo menos hasta el intento de Akenatón. Nosotros tenemos entonces una especie de desarrollo de monoteísmo, no en un sentido estricto, pero se va a desarrollar en Israel, y hay que esperar hasta el siglo VIII para tener un monoteísmo más consolidado, hasta el 800 antes de Cristo. Pero estamos hablando acá del 1200. ¿Y por qué? En el 1200 nace Israel, desde el punto de vista teológico, dijimos, porque en 1200 se va a producir, ya han hecho el éxodo, ya han llegado a la tierra prometida y se produce la asamblea de Siquén, donde por primera vez hay un pacto
de Yahvé con el pueblo, pero donde acá es protagonista el pueblo porque ellos mismos dicen, seguiremos a Yahvé. Tiene la formalidad del pacto, dijimos, están las dos partes, están las piedras de testigo, y en ese conjunto de tribus habría otros dioses también, pero está el compromiso explícito, expresado de seguir a Yahvé. Entonces, en Israel tenemos una especie de doble lectura de su historia, una historia que podríamos llamarla profana y una historia que podríamos llamar sagrada. La historia profana de Israel no la tenemos contadas por los israelitas, porque ellos como libro nacional tuvieron el propio libro religioso, la Biblia, y los demás pueblos no les interesaba. Entonces a Israel no le interesaba conocer su historia profana. Y si nosotros nos encontramos con una persona de fe, y le pedimos que nos cuente su historia, y seguramente que nos va a contar su historia con hitos que tengan que ver con lo religioso, y nos digan, y yo de chico fui bautizado acá, y hice la comunión acá, y me casé de este modo, o fui sacerdote, y su vida la va a referir a su vida religiosa en general, ¿no es cierto? Alguien de una profunda fe. Eso le pasó al pueblo judío. Cuando el pueblo judío vio que toda la historia entrelazaba todo lo que le pasaba, fundió su fe, sus experiencias religiosas, las fundó sobre este relato, que tiene un perfumillo histórico. Ya vemos que fuera de la Biblia encontramos antecedentes que corroboran la historia bíblica, pero de un modo, diríamos, un modo circunstancial, ¿no? Que rodea la historia. A Roma, por ejemplo, le interesó hasta cierto punto Grecia, pero de Israel, digamos, que nadie sintió el interés como para ponerse a contar la historia de Israel. O sea que no tenemos una historia nacional de Israel desde el punto de vista de lo que después vamos a llamar historia. Ese es el tema. Nosotros, la humanidad descubre la ciencia historia, digamos, la define como ciencia historia, en el año 1800 y pico. Dice que es lo que va a ser la historia. Entonces, analiza hacia el pasado con este esquema de la historia que es definida hace muy poco. Cuando Israel vive y cuenta y escribe, no tiene la menor idea de la definición que iba a haber de historia mucho tiempo después. Entonces, si a mí me dicen que en una batalla, por ejemplo, se gana porque el sol se detiene en el medio del cielo, no me explican desde el punto de vista de la historia profana, pero sí a mí me dicen que se ganó porque había tal equilibrio de fuerzas. Bueno, desde ese punto de vista me lo explican, pero me dejarán de explicar otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de la historia? Eso no me lo puede explicar ninguna historia profana me puede explicar la finalidad de esa historia. Y esa es una pregunta que se la tenemos que formular no a cualquiera, sino a la persona indicada. Entonces, como no tenemos una historia profana de Israel, la tenemos que reconstruir en base a la Biblia. Pero cuidado, hay modos y modos de poder leer la Biblia como documento histórico. Bueno, acá nos habla un poquito del Evangelio, pero vamos a volver nosotros vamos a leer cómo leemos la historia. Cuando Yahvé dice, yo soy Yahvé, tu Dios, desde el país de Egipto, o sea que le está diciendo, sitúate en lo que pasó en Egipto, represéntate el éxodo, aún te haré morar en tiendas. Le está hablando al Israel posterior, al que vivía en su reino, como en los días del encuentro. Miremos qué belleza, cómo llama al éxodo. Evidentemente esta es una visión de gloria. No lo está culminando ni lo está amenazando, al contrario, le está prometiendo algo que vale por sí mismo.
el nombre que le da al Éxodo, los días del encuentro, o sea, cuando más cerca estuvo Israel de Dios, lo que históricamente probablemente no sea cierto, pero en la visión del profeta, el Éxodo es el modelo de la vida judía por cosas que vamos a tratar de explicar. Hablaré a los profetas. Otro signo de encuentro con Dios es que haya profetas. Multiplicaré las visiones y por medio de los profetas hablaré en parábolas. ¿Por qué el Evangelio se interesa en consignar que Jesús hablaba en parábolas? El Evangelio dice que Jesús hablaba en parábolas. Porque esa era la promesa de Yahvé. Ese es un signo del fin de los tiempos. Acá está hablando del fin de los tiempos y cuando se produzca el verdadero encuentro con Yahvé. Entonces, tenemos que tener cuidado. No es que Jesús hablaba en parábolas por ese motivo. Jesús hablaba en parábolas porque todos los rabinos enseñaban en parábolas y porque era una oratoria practicada además muy útil como estilo oratorio y muy pedagógico, muy fácil de memorizar. O sea, aquel que le interesaba un acercamiento religioso encuentra un medio de meditación sencillo, fácil de desarrollar y también en otros ejemplos. El reino es como. Esto lo repite una y otra vez Jesús. Y así uno podría seguir eternamente poniendo comparaciones de lo que es el reino. Ahora los evangelios se interesan en el problema por este motivo. Aquí tiene el uso típico de un dato histórico. El dato es histórico, pero no está en la Biblia. Porque hay muchas otras cosas sobre Jesús que son históricas y que no están, ni nunca se les pasó por la cabeza ponerlas. Por ejemplo, ¿cómo era el cabello de Jesús? ¿Cómo era? ¿Alto, bajo? ¿Qué le gustaba? ¿Cuánto tiempo estaba con los discípulos? Eso no lo sabemos. Estos también son datos históricos. ¿Cuándo oraba Jesús? No lo sabemos. Sabemos que prefería la noche. Sabemos de ciertos momentos de oración, pero lo sabemos no porque les interese contarnos ese dato, sino porque les interesa lo que aparece a partir de ese momento de oración. Getsemaní o las tentaciones en el desierto. Las tentaciones en el desierto no están ahí porque sean una oración de Jesús, sino están ahí porque son la figura de los 40 años de los judíos en el desierto. O sea, datos históricos hay, pero no están ahí porque son históricos. Si están ahí, es por algún otro motivo. A nosotros pueden parecernos anecdóticos, pero siempre vamos a encontrar una referencia bíblica. Bueno, a esto no se limita el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay nada que no remita a otra parte. O sea, es un sistema autosuficiente, nada necesita de afuera, todo lo tiene ahí dentro. Es cierto, la Biblia se alimenta a sí misma. Nosotros cuando vimos el tema este de la tipología, la tipología, vemos cómo lo nuevo se alimenta de lo viejo y es un ir y venir. Entonces la Biblia es como un sistema cerrado, como un conjunto en donde todos los elementos, en vez de relacionarse con elementos de afuera, están relacionados con elementos de adentro de la Biblia. Imaginemos un sistema de espejos. Yo me pongo dentro de los espejos y ¿dónde está la imagen? Está en todos lados, porque automáticamente los espejos empiezan a funcionar, cada uno lleva al otro. ¿Y cuál es el primero que captó la imagen? Ninguno, todos lo están reflejando. Más o menos es así la concepción de la historia en su conjunto para Israel. ¿Trae datos históricos? Sí, ciertamente, pero no los trae porque sean históricos. Los trae porque hacen falta a su sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas internas que tiene la Biblia. Y le vamos a dar un nombre a este sistema. Le vamos a dar un nombre. Por eso los trae. Ahora nosotros podemos a partir de esos datos hacer una historia de Israel con ciertas limitaciones, sí. En la medida en que elijamos críticamente aquellos hechos que confrontados con otros elementos históricos externos y con un elemento imponderable pero imprescindible, como es el sentido común, podemos armar un desarrollo de la historia, uno de los tantos posibles. Por eso toda la historia de Israel es hipotética, porque en algún punto el historiador metió la hipótesis que le permitió salir de la Biblia hacia la realidad exterior. Son estas hipótesis que nosotros hemos construido, donde decimos, y posiblemente
el éxodo se haya conformado con semitas que han emigrado, desde el 2000 hasta el 1400 antes de Cristo, han venido emigrando desde la zona mesopotámica. Esos semitas se han imbuido de esta doctrina, se han quedado pegados con la idea esta del dios Atón, tendría también sus propias ideas que traían de Babilonia, hicieron una especie de síntesis, y además pasaron a ser perseguidos, o sea que es natural que hayan se hayan ido a querer vivir su fe sin la presión que se los prohibía. Entonces, cuando nosotros hablamos del periodo de Amarna, o sea, el periodo de Akenatón, es un periodo de lo que lo llamamos el monoteísmo atónico, monoteísmo de Atón, o como lo queramos llamar. Se lo llama el periodo de la antigua ciudad de Aketatón. Ahora, en ese momento Israel todavía no existe. No existe Israel, en el momento que está esto de Aketatón. El nombre actual de Amarna es Tel el Amarna, que quiere decir la ciudad o pueblo, ese es el nombre actual. Lo que sí, naturalmente, ya existe es el territorio que luego Israel va a ocupar. Este territorio justamente es la posición estratégica que tiene. No había llegado mucho después. Nunca había configurado un reino unido. Y este territorio que hoy llamamos Canaán, en realidad es un conglomerado de pequeñas aldeas-estado, ciudades de paso de las caravanas que bajan de Mesopotamia a Egipto y de Egipto a Mesopotamia. Era una zona, una franja tapón entre dos grandes imperios. Estas pequeñas aldeas, estado, salvo algunas pocas, como Jericó y otras, que eran ya ciudades más importantes. En Mesopotamia llegaban a ser algunas de ellas ciudades, cabezas de imperio, pero acá no, porque ocupaban tal posición o estaban bajo la influencia egipcia, o estaban bajo la influencia mesopotámica. Nunca llegaban a ser un reino en el sentido nuestro. Vagamente todos eran semitas, y los semitas son una forma racial, como si dijéramos en África son todos negros. Eso no implica que sean un pueblo, eso no implica que sean un pueblo. Canaán era una aldea, un paraje. Un reyesuelo en esta aldea, si le convenía, respondía a Mesopotamia, y si no, respondía a Egipto, y a cada uno de estos imperios, tanto mesopotámico como egipcio, les convenía tener ahí a esos patroncitos más o menos como hace Inglaterra con sus colonias, ¿no? Ahora, esos mismos, ¿quiénes son? Son los mismos que se la pasan emigrando de Mesopotamia a Egipto. Además, Canaán no es una tierra ni fértil ni rica. La gran riqueza que podríamos encontrar son las minas de cobre del Sinaí, que Egipto las tenía bajo su poderío personal. O sea, lo que puede haber de riqueza no estaba precisamente en Canaán. Entonces, esa es la realidad del territorio que luego va a adoptar Israel. ¿Israel va a llegar a este lugar? Sí. Está muteado, Alejandro. Quería preguntarte, Akenatón se escribe con K, ¿no? Sí. Con acento en la O. Sí, en realidad es transliterar porque viene del egipcio que tenía, viste, otros símbolos, pero No, está bien, pero se lo conoce con K. con K, sí, sí, sí. Está bien, perfecto. Bueno, entonces, Gracias. esta situación no va a explicar el origen de Egipto, pero ya vamos viendo que entre estos dos grandes imperios políticos, estos dos grandes bloques, Babilonia y Egipto, en ese corredor fértil va a estar ese pequeño corredor cercano al mar, ahí va a estar la tierra de Canaán y ahí va a venir el pueblo hebreo. Entonces, bueno, habíamos dicho que en Egipto estaban los Abiru, que eran los desclasados. Si buscan Abiru, van a encontrar la definición que le dan los egipcios. Esto es hipotético, pero nos puede ayudar a armar, es aceptable. Suponemos que la palabra Abiru egipcia es la misma palabra hebrea. Lo que los egipcios llamaban Abirus es lo que luego se va a llamar a hebreo. Que la Biblia utiliza como hebreo. Nada más que la Biblia lo usa con otra
formación de vocales, pero que en el escrito son estrictamente iguales en lo escrito, pues van solo las consonantes. Ahora, la Biblia no habla de los judíos o de los israelitas como hebreos, sino solamente en muy pocas ocasiones. Y en esas ocasiones tiene que ver siempre con la relación con un extranjero. Si se habla de hebreo, es como que identifica para el otro como algo que me marca a mí. Es como si el argentino va a algún país extranjero y le preguntan, ¿de dónde es? Y dijera, soy sudamericano, ¿no es cierto? Este término no nos suele identificar a nosotros, más bien diríamos Argentina, o de la capital. Pero lo de hebreo viene a ser algo parecido. Entonces, el término hebreo en la Biblia siempre se usa en el contexto en el que otro pueblo puede saber de quién se está hablando. O sea, la palabra hebreo viene más no de sí mismo, sino de los egipcios, que llaman a estos desclasados. Entonces se va a hablar en el relato, en el Éxodo va a hablar de las parteras de los hebreos. La Biblia va a hablar de las parteras de los hebreos. Es como un relato que toma distancia frente a la comunidad de esa y se refiere a las dos parteras, pero después cuando ya entra en relación con lo que le pasa al pueblo, invariablemente va a usar los israelitas. Hebreo se usa solamente como un referente exterior. Quería Perdón. decir algo. Sí, Sí. Avirus, ¿cómo se escribe? Avirus. H-A B larga I-R-U. Avirus. R de Sí, Ramón. como hebreo. H-A B larga I-R-U. Ese es Avirus. Avirus. Bueno, entonces este elemento, más la coincidencia de algunos puntos centrales del monoteísmo de Atón, llevan a pensar que el posterior Israel nació en un núcleo Aviru, lo que no quiere decir que todo Israel posterior fuera Aviru, no. Este núcleo Aviru que surge de Egipto, después se va a nutrir de otros pueblos más, los que ya estaban en la tierra de Canaán, más otros que se le añaden en el camino. Pero parecería ser el núcleo inicial. Esta teoría, que nace a principios de siglo, se fue estableciendo en la conciencia histórica muy de a poquito. Todavía hay muchos biblistas y teólogos que no aceptan, rechazan esta teoría de explicar. ¿Cuáles son las contras de esto? Bueno, la identificación hebrea con Aviru no es del todo segura, es solo hipotética. Y lo más probable es que nunca solucionemos si es seguro o no. O sea que nunca podríamos llegar a tener la certeza de que esta hipótesis sea verdadera. No poseemos. Ahora, cuando esta hipótesis se formuló a principios del siglo, en el mismo contexto en que había surgido el evolucionismo, en el contexto científico afirmar esto era decir, no tiene un origen sagrado, sino por el contrario, muy profano. Eso ya genera una reacción. Entonces, el armado de la transmisión creyente de estas cuestiones bíblicas fue muy resistido, este tema, porque se sentía más como un ataque hacia la sacralidad de Israel que como un esclarecimiento histórico. Pero han pasado muchos años y esto de este ataque ya no es así. No siempre una verdad histórica o un dato histórico es aceptado por lo que en sí mismo dice, sino por todos los elementos emocionales que tiene alrededor. Hasta el año 1800, el universo, la Tierra, tenía 5.600 años. Durante el siglo XIX nace la geología, nace la arqueología, nace la antropología, y resulta que descubrimos que había animales que antes han desaparecido, y entonces los 5.600 años de la historia, según la Biblia, y cayó, porque la ciencia demostró que no era así. Pero la Biblia tampoco dice que sean 5.000 y pico. Ya vimos que la Biblia no pretende explicar lo que pertenece a la ciencia. Entonces, al principio la Iglesia Católica se resistió a aceptar esto, porque también pasó lo mismo con la idea de que Moisés escribió el Pentateuco. En el mismo Evangelio, Jesús parece afirmar que Moisés escribió el Pentateuco. Y siempre se creyó que Moisés habría escrito el Pentateuco. La Iglesia Católica se resistió en afirmar que no había sido Moisés el que lo escribió.
Es más, tenemos un documento de 1962 en donde queda directamente, fíjense, queda fuera del catolicismo el que afirme que Moisés no escribió el Pentateuco, que es un documento católico. Pero hoy los avances de la ciencia nos permiten afirmar con un importantísimo grado de casi certeza de que no fue Moisés el que escribió el Pentateuco. Bueno, entonces, y la Iglesia Católica ha ido, hoy la Iglesia Católica entiende que no debe haber contradicción entre la ciencia natural del hombre. Dios proveyó al hombre de una razón, de una inteligencia, de un montón de potestades para ir develando la verdad del universo, de su realidad. Le dio el camino de la ciencia, pero también le dio la revelación. Y no debiera haber contradicción entre la palabra de Dios revelada y lo que el hombre va descubriendo con la ciencia. Es más, cuando hay contradicciones, en general es porque es un problema del hombre, o que interpretó mal la ciencia, interpretó mal la palabra de Dios. Entonces, como actualmente también tenemos las ciencias de las lenguas, tenemos ciencias que estudian los orígenes de los idiomas y de sus evoluciones, y que las interpretan, y entonces, y esto mismo, y todas estas ciencias aplicadas a la Biblia, nos obligan, nos dan herramientas que nos permiten acercarnos de un mejor, con una forma más, muy superior de leer la palabra de Dios, de acercarnos a la palabra de Dios. Bueno, ahora, se generan estas reacciones emocionales, porque claro, piensa como que es un ataque a la fe. Pareciera que este origen, descrito de esta manera, a partir de él, pareciera que se está haciendo de Israel un pueblo profano como uno más. Lo mismo que con la teoría de la evolución de las especies, también la reacción es emocional a negarla. ¿No? ¿Por qué? Y pues entonces ya no es Dios el que lo creó, viene de la naturaleza. Pero es que hoy podemos ensamblar ambas. Podemos decir que Dios creó el universo, creó todas las razas, creó los seres vivos que fueron evolucionando, y lo que sí, que en un momento dado de esa evolución, cuando aparecen los homínidos, en algún momento influyó, le dio esa alma inmortal al hombre, al ser humano. Entonces, podemos poner en armonía ambas situaciones. Del mismo modo que, ya lo hemos dicho, el ser humano colabora en la creación de vida humana. Dios crea la vida, el hombre y la mujer se unen y hacen su parte, es una creación en conjunto de Dios y del hombre. Bueno, entonces, aquello se vivió como un ataque a la fe. Por eso es muy importante que todos estos estudios bíblicos porque vamos a ver que muchos grupos cristianos lo que hacen es darle la espalda a la ciencia. Los adventistas, por ejemplo, van a decir, no existe la teoría de la evolución. No, van a negar todo eso. Y bueno, y resulta que si la ciencia va descubriendo evidencia científica, lo mismo que cuando a Galileo le dijeron, no, en una mala interpretación de la Biblia, le dijeron, no, pará, ¿cómo que la Tierra se mueve y que gira? No, pará. La Biblia dice distinto y lo acallaron. Bueno, hoy no, hoy no. Entonces, eso se vivió como un ataque al cuerpo de la fe. A través de esto, empezó siendo un medio catequístico, terminó convirtiéndose a lo largo del tiempo en una verdad absolutamente insustituible, y en realidad cuando empezó siendo un medio se identificaron a los autores. Bueno, lo mismo pasa con los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas empezaron siendo identidades simbólicas para retratar la complejidad de la iglesia en el primer siglo. Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Se identificaba con 4 formas de ver la iglesia, más que 4 personas. Sabemos que cada evangelio fue redactado para llevar el mensaje a determinadas comunidades. Sabemos que el evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos, mientras que el de Lucas estaba dirigido a no judíos. Por eso tienen un lenguaje distinto,
por eso apelan, el desarrollo del Evangelio tiene distinto desarrollo. Entonces, sabemos que Lucas ni siquiera fue un discípulo, fue un secretario de Pablo. Ahora, para eso habría que saltarse todos los problemas de estilo que tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque si el libro es inspirado, Dios puede bajar y dictar en dos estilos al mismo tiempo. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia desde el punto de vista de estilo, se da cuenta que dos textos atribuidos a un mismo autor no pueden ser, porque en la estructura gramatical, en la estructura de imágenes, no es así. Entonces, O sea, perdón, vos sí. querés decir que Hechos no lo hizo Lucas, o lo hizo... No, creo que a ver, no, lo que sí puedo decir, porque eso lo recuerdo claramente, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis fueron escritos por discípulos, puede haber sido el mismo Juan, ¿no es cierto? Pero por una misma escuela. Juan, las cartas y el Apocalipsis responden todos a un mismo pensamiento teológico. Lo mismo va a pasar con Isaías. El libro de Isaías, hoy ya se sabe que hay como 3 Isaías en el mismo libro de Isaías. Y ojo que el libro de Isaías es uno de los libros que más consolidado tenemos, porque en las cuevas de Qumran se encontró Isaías completo, y es prácticamente el mismo que tenemos ahora. Ahora, cuando lo estudiamos desde el punto de vista de las ciencias, no es una sola persona la que escribió los 3 libros. Eso está bien. De todos modos, mantengámoslo como Yo lo hipótesis, ¿no? que, digamos, hace poco caí en la cuenta que cuando escribieron los evangelios ya conocían la historia completa. Claro, sí, Eh, Hace poquito lo escuché y yo no, claro, ellos conocían la historia completa. claro. Entonces, como que me impactó, porque, claro, ellos ya conocían el final, conocían toda la historia. Claro, uno se hace como la idea que no, que iba pasando, No, no, no. fue que lo escribieron 20, 30, 40, 50 años después y ya Claro, conocían la historia completa. claro. Sí, más o menos todo el Nuevo Testamento se escribió entre el año 50 hasta el año 100, 110, 120, por ahí, en ese periodo de 50, 70 años más o menos. Y El, el- el final era feliz, que el final era feliz. claro, ya sabían ¿Cómo cómo se era. llama? Claro, es como que uno, o en una catequesis o algo, Sí, como que uno lo había escuchado que no, que lo iban escribiendo de acuerdo a cómo iba sucediendo, pero sí, no. sí, sí. O sea, Bueno, sí. Miren, respecto de, no le tenemos que tener ningún miedo a la ciencia, al contrario, respetar a la ciencia tiene sus métodos, tampoco hacer un dogma de lo de la ciencia, ¿no? Qué sé yo, la ciencia hace 500 años decía que el Sol era una masa de carbón, después dijo que no sé qué, ahora dice que es una reacción nuclear y a lo mejor mañana descubre que es otra cosa, pero digamos, dejemos que la ciencia nos ayude a acercarnos a la palabra de Dios con la mayor verdad posible. Y ahora, ya que estamos diciendo esto, les voy a contar algo curiosísimo. Había un investigador policial en Estados Unidos. Era muy bueno él descubriendo crímenes, interrogando a los testigos, haciendo deducciones para llegar a descubrir, cuando había delitos, para llegar a descubrir la verdad. Bueno, este hombre, que era ateo, era profundamente ateo, le pidieron que investigara todo lo referente en la Biblia a la resurrección de Jesús.
todos los testimonios que aparecen, ¿no? Y este hombre empezó a aplicar su técnica, ¿no? Su técnica. Y bueno, lo primero que dice es que si hubiera sido, como decían los judíos, que era mentira lo de la resurrección, que se habían puesto de acuerdo en decirlo para hacer un negocio, digamos, para crear una nueva secta, ¿no? Bueno, resulta que eso se queda desbaratado porque todos los testimonios no son coincidentes, no dicen todos lo mismo, ¿no? Y él dice, cuando se produjo cita casos de su vida profesional. Dice, por ejemplo, se comete un crimen y bueno, y encuentran tres sospechosos. Dice que cuando él los interroga a los sospechosos por separado, si los tres cuentan exactamente lo mismo, es porque se arreglaron. Dijeron, bueno, vamos a contar esto, y cuentan exactamente lo mismo. En cambio, si cuentan el hecho con diferencias, esto es más real. Y está la experiencia psicológica de la cual yo participé, una experiencia psicológica muy sencilla. No sé, hay, digamos, 10 participantes, se los hace entrar a una habitación, en una mesa se colocan 10 objetos, una goma, un libro, ¿no? 10 objetos. Te dicen, bueno, se los hace entrar, rodear la mesa, le dicen, cierren los ojos, y se ponen 10 objetos, 15 objetos. A veces, ábranlo, le dejan mirar por 15, 20 segundos, bueno, cierren los ojos, sacan todas las cosas de la mesa y empiezan a preguntar a cada uno qué vieron. Y resulta que alguno ve algo que no estaba en la mesa, otro ve dos veces repetido algo que no estaba repetido. Más o menos se puede entre todos armar algo parecido a lo que vieron, pero... Y lo mismo pasa cuando hay un accidente automovilístico, ¿no es cierto? Y la policía va a entrevistar a testigos, y uno vio una cosa, otro vio otra, otro... y entonces, o sea, la mente de todos, al relatar hechos del pasado, hechos vivenciales, la mente a veces acomoda, borra, intercala. Hay una operación mental donde el hecho no queda de un modo fidedigno, de un modo objetivo, a través de los testimonios. Y bueno, este investigador policial dijo que él leía todos los testimonios de la resurrección, todas las apariciones de Jesús, él dice que todos esos relatos, por lo menos desde el punto de vista, no estaban armados. O sea, tenían las diferencias, tenían los matices propios de personas que declaran la verdad, ¿no es cierto? Y ustedes saben que inició un camino de conversión, porque le llamó la atención la veracidad de la forma en que estaba escrito, a pesar de que hay diferencias. Ustedes fíjense que en los evangelios a lo mejor hay un hecho que un evangelista lo pone asociado a un lugar y con Jesús hablándole, no sé, a los fariseos, y en otro evangelio aparece relacionado hablándolo a otras personas, ¿no? A veces los mismos dichos de Jesús, porque vos contabas recién, bueno, claro, cuentan cuando ya pasó todo. Cuando ya pasó todo y empiezan a escribir, lo que se dan cuenta es que contaban con dos aspectos de la historia. Tenían, por un lado, hechos. Fue acá, hizo esto, y después palabras, lo que decía Jesús. Jesús hacía y decía. Y entonces empezaron a armar colecciones de dichos y de hechos. Por eso, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo van a aparecer todas las parábolas juntas, ¿no? Como diciendo, bueno, hoy que tocó, hoy parábola, y Jesús solo parábolas, todas parábolas. Bueno, pero claro, porque los evangelios fueron compuestos, fueron armados sobre fragmentos preexistentes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, nunca jamás tenemos que descartar el valor de las escrituras.
sabemos que las escrituras son palabra de Dios. Los israelitas, ese pueblo que llamamos Israel y que surge, según lo que vimos, en la asamblea de Siquén en el 1200, tiene como uno de sus núcleos iniciales, como uno de estos elementos centrales de identidad, a este grupo llamado Avirus. Justamente podemos afirmar esto, y esto nos libera para entender que Israel no es un bloque, sino una confluencia de grupos. Aquí uno entiende por qué Israel insistió tanto en las 12 tribus. Fíjense que la historia habla de 12 tribus. Conservaba quizás inconscientemente el recuerdo histórico de una fusión de grupos, grupos que eran heterogéneos. Ahora ya tenemos un elemento social, tenemos a los Avirus. Este es el elemento social que aglutina un grupo de gente, estos Avirus. Ahora, podemos encontrar más elementos. Podemos hablar de los nómades del desierto, que pueden haberse sentido atraídos por esa unidad social de la cual racialmente ellos mismos podían sentirse parte. Así como están estos Avirus, que ya tienen la semilla del monoteísmo, que son semitas, de repente otros semitas se añaden a este grupo. Entonces, por eso que nosotros vamos a hablar que hubo más de un éxodo. Hubo más de un éxodo. Hablamos de un núcleo principal, que nuestro relato del éxodo es en realidad condensa varios movimientos de ingreso y de copamiento de la tierra de Canaán. O sea, el proceso es mucho más complejo del simple esquema de un pueblo que da vueltas. Además, si uno sigue la Biblia, es la peor peregrinación de la historia, porque dan vueltas y vueltas, porque Dios dice que no es el momento de entrar en Canaán. La Biblia por eso va a adquirir un sentido religioso, pero históricamente nos explica el Éxodo como un movimiento de un pueblo que va a conquistar otra tierra y que eso queda en el desierto dando vueltas. Además, según la propia Biblia, entran por el norte y por el sur al mismo tiempo. Si uno lee con detalle, si hace un análisis como hicieron estos teólogos protestantes alemanes de fines del siglo XIX, hicieron una lectura, digamos, de lo que pareciera histórico, racional. Bueno, lo primero que encontramos como contradicción, esto creo que lo hablamos, es que Moisés relata su propio funeral. Eso no puede ser. Si él muere, no puede, entonces no pudo haber escrito su funeral. Ahí ya tenemos un primer elemento que nos dice, bueno, Moisés no escribió, por lo menos, esa parte de la Biblia. Bien. Salvo que haya resucitado y después Claro, bueno, haya pero vuelto a morir. no dice la Biblia que resucitó. Pero ¿saben qué? Pero además por la cantidad de personas que integraban el Éxodo, por las cifras que aparecen en el mismo Éxodo, se sabe que la cantidad de pozos que habían de los cuales alimentarse y el ganado que tenían que llevar y los pertrechos, y no podían ser un solo Éxodo con toda esa gente. O sea, hay elementos de racionalidad, de sentido común, que nos obligan a elaborar otras hipótesis. Bueno, perdón, pero Fíjate eso que entran por el norte y por el sur. Sí, decime. de lo de Moisés me parece que es más una forma de relato, una forma de poética, si vos querés, pero obviamente está claro que ya estaba muerto, ¿no? Claro, bueno. Permiso. Pero así como eso, así como la muerte de Moisés no puede haber sido escrita por él mismo, hay otros aspectos que llevan a pensar que no tiene identidad, no tiene fuerza histórica, ¿no? Entonces, entraron por el norte y por el sur. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Y además, no solo entraron por el norte y por el sur, sino que también entraron en distintos tiempos. ¿Sabes quién vino? Sí. Vino Mario. Vino Pángaro. Tiene el micrófono abierto, Alejandro. Tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, esto es lo que da lugar también a las luchas posteriores de las tribus para ver cuál era más importante que la otra.
El Éxodo queda como símbolo principal de estos acontecimientos que rodean a la formación de Israel. Pero no todos los elementos fueron nómades. Quiere decir que cuando llegan ya había otros pueblos que de algún modo fueron asimilados. Algunos no y hubo que guerrear, pero muchos otros se sumaron pacíficamente. Entonces, y no todo, por eso no todos los elementos fueron nómades, había algunos que ya estaban viviendo ahí y eran sedentarios. Entonces, ni todos los elementos surgieron del Éxodo, ni todo surgió solo de Egipto. Fue una amalgama. Oseas marca como un signo en la restauración final del reinado de Yahvé en este mundo para poner ciertas pautas. ¿Qué va a pasar cuando venga ese fin? En primer lugar, el pueblo va a volver a habitar en tiendas, como en los tiempos del Éxodo o los tiempos del encuentro, idealizando la imagen del Éxodo. Eso es lo que va a decir Oseas. Y en segundo lugar, va a haber profetas en cantidad, lo que para Israel es un signo de la presencia de Dios, y va a haber visiones para todos. Y además, los profetas se van a expresar en parábolas. Oseas, 5 siglos antes que Jesús, marca estos elementos como integrantes del fin de los tiempos, o sea, el advenimiento del reino. Israel también esperaba el advenimiento del reino. Lo que pasa que no esperaba que reinara Cristo y que todavía ellos siguen esperando el Mesías. El tema del advenimiento del reino está presente en toda la Biblia. Toda la Biblia está presente con que va a venir el reino. Y entonces va a venir el reino. ¿Cuáles son los signos? Los describe. Lo que escriben los evangelios y la primitiva comunidad cristiana, escucha las parábolas de Jesús y aprendió de ellas, también habrá escuchado la de otros rabinos. Otros rabinos también hablaban por parábolas. ¿Por qué remarcamos que Jesús hablaba en parábolas? No porque ellos escucharon parábolas, sino porque este era un signo del fin de los tiempos. Probablemente vamos a poner entre comillas todo esto. Si Jesús no hubiese hablado en parábolas, también lo hubieran dicho, porque lo que se está anunciando, lo que llegó, es el fin de los tiempos. Entonces no se está dando el dato de que Jesús hablaba en parábolas, se nos está diciendo figuradamente para aquel que conoce el Antiguo Testamento, ven, este es el advenimiento del fin de los tiempos. Llegamos a tener entonces un núcleo social que es un elemento que se nos aparece como históricamente posible. Por ejemplo, cuando los bárbaros invadieron Roma, si no hubiera sido por los monjes que estaban copiando las grandes obras clásicas en los monasterios y que probablemente ni se habían enterado los bárbaros, bueno, gracias a eso hoy tenemos una conexión no con Dios sino con la guerra del otro, documentos que se nos hubieran perdido. Esto es un hecho tan elemental de decir que la fe no solo se nutre de la palabra de Dios, sino también de la obra cultural humana. La palabra de Dios, la fe se nutre de la palabra de Dios y también se enriquece de la obra cultural humana, porque hay una comunicación. No son dos cosas separadas. La cultura humana, dentro de la cultura humana ponemos la ciencia, todo lo que descubre la ciencia, el arte, con la búsqueda de Dios. La cultura humana y la búsqueda de Dios tienen que ir de la mano. Entonces el estudio de la historia, el estudio del lenguaje, lo aplicamos a la Biblia, pero ¿qué pasa? Si lo hacemos independientemente, ilumina también la fe, porque forma parte de la fe todas las estructuras tan humanas. No está fuera de la fe que los hombres contemos así la historia, ni está fuera de la fe que nos expresemos literariamente como lo hace la Biblia. Al contrario, tanto mejor la Biblia, tan hermanas, porque quiere decir que nos involucra realmente a todos. Porque si yo tengo que desarrollar toda una escritura, un modo de escribir, una literatura y todo para los 80 años que vamos a vivir y nada más, entonces no tiene sentido. En cambio, esto tiene que tener trascendencia. La Biblia tiene que tener un mensaje para todas las generaciones, para toda la humanidad. Lo que el hombre hace también es tan trascendente como lo que Dios le propone.
La Biblia es trascendente y lo que nosotros hacemos también, porque la Biblia ha encarnado en nosotros. Nosotros somos el aspecto vivo de la Biblia. La leemos, la meditamos, la veneramos y la vivimos, la practicamos, la ejercemos. Entonces, el plan de Dios se lo propuso al hombre. Acá dice, no se lo propuso a la vaca. Entonces, uno a veces elige una explicación de algo. Esto está hecho así porque es primitivo y a veces está hecho así porque es más avanzado. En la Biblia hay mucha habilidad y a veces mucha más de la que tenemos nosotros. La obra cultural humana es también una manifestación de Dios. Miren, cuando en el Sinaí Moisés le dice cómo tiene que hacer la tienda del encuentro, ¿no? Le describe a Moisés cómo tiene que ser el templo, y le habla de los querubines, y le habla de que ¿cómo se llama ese telón? Tiene un nombre, el que se rasga, el velo que lo cubre, dice que tiene el velo del templo, que separa el santo del santísimo, le dice que en ese velo tiene que dibujar, pintar querubines, dice, pero tiene que pintarlo de modo artístico. Fíjense cómo Dios quiere que en sus templos haya arte. Bueno, no va a ser necesario que yo les diga que las grandes obras del arte, al menos en Occidente, el David de Moisés, la Capilla Sixtina, la belleza de ese arte, para que el hombre se acerque a Dios a través también del camino del arte. ¿Y qué es el arte sino también una forma de conexión del hombre con la obra divina? El arte es más que la materia, indudablemente, es mucho más. Y si el arte tiene la posibilidad de ponerme en contacto con la realidad invisible, con la realidad trascendente de Dios, entonces ese arte es bueno, ¿no? Bueno, entonces, tenemos entonces el núcleo social de los Abiru. Pero para poder hablar de que surge el pueblo, nos falta una doctrina, una doctrina inicial de Israel. Esa doctrina inicial, sí, adelante. Está muteado, Alejandro. Perdón, Juan Carlos. Y una pregunta cortita, ¿te falta mucho? No. Uy, ya nos fuimos. No Qué fuimos, tarde. pero... No, No. pero si te Bueno, falta vamos. mucho... No, vamos a dejar acá. Solamente vamos a decir que la doctrina, acá tenemos el elemento social, ¿no es cierto? Un grupo que tiene, la doctrina que va a tener va a ser el yavismo. Lo designamos con el nombre de yavismo y dejamos acá. Ya Mañana mismo. vamos a ver qué es el yavismo del cual se nutre el pueblo de Israel. O sea que tenés para otra conferencia. Bueno, Está bien. bueno, si me deja... Todas las que quieras, todas las que No, quieras. yo no sé si les agrada abordar el tema bíblico de esta manera. No, Porque está perfecto. hay muchas No, formas de abordarlo. creo que es muy, muy importante conocer este aspecto y profundizar este aspecto, Claro, porque nos hace aumentar la fe. claro. Sí, si uno hace una lectura desde la fe, con fe, y se mantiene firme en la fe, va a ver que la ciencia aporta. Por eso, cuando encontramos un ateo que en función de lo que dice la ciencia dice es todo cuentito la Biblia, es porque espera de la Biblia lo que la Biblia no le quiere decir. Brevemente te agrego algo a lo que vos comentabas del pueblo de Israel que estuvo dando vueltas en el desierto. Sí, No me acuerdo exactamente si después si querés te lo busco. Al final, el Señor dice que después de tantos años que sí, estuvieron dando vueltas, sí. ya se habían consolidado como un pueblo con un ejército y con elementos como para entrar efectivamente en una batalla. O sea Sí. que
no es que solamente dieron vueltas, también crecieron como No, pueblo, sí, claro, no, maduraron. y crecieron socialmente, políticamente y en la fe. Por Crecieron eso. en la Y fe. además, a pesar de que Dios lo castigó a todos los que muchos no pudieron, pero el pueblo se había consolidado. Fue, Pero sí, tuvo que venir una nueva generación, ¿no? sí, Claro, claro. pero la nueva generación, una generación joven con mucha energía y para establecer los valores del rey, ¿no? Sí, sí, no, claro, claro. Sí. Eso que, porque muchas veces uno se queda con la idea de que fue nada más que pérdida de tiempo, no fue solamente una No, pérdida de no, tiempo. claro, no. Y en Así que parte fue bueno, un vamos, castigo. todo lo que diga la ciencia, todo lo que diga la cultura humana, nosotros vamos a aceptar y a recibir todo. Y lo vamos Claro, a hacer desde la fe. reconozco que también en parte fue un castigo, porque por ahí el plan original de Dios era que él con su mano lo ibas a defender. Pero después reconoce el mismo Dios que para ese pueblo fue un crecimiento. Bueno, las dos cosas pueden ser válidas, no es que con esto quiero decir que el plan de Dios era que estuvieran 40 años en el desierto, ¿no? No, Las dos cosas pueden ser válidas. Bueno, muchas gracias. Quería no, comentarles gracias. algo muy importante. Bueno, Sí, podemos hacer una oración de cierre. ¿Qué le sí. parece, Fernando? Que lo cierra, paro la grabación y Bueno, después conversamos. muy bien. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Te pedimos que derrames todo tu amor y tu misericordia por las actividades de Juan Carlos, por las actividades de Alejandro, las actividades de Mirta, mis actividades, y de todas las personas que luego van a ver este video. Y te pedimos que perdones nuestros pecados y nos ayudes y te pedimos también que tengamos todos más fe, aumenta nuestra fe y Amén. derrama siempre tu amor y tu misericordia. Amén. 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 Gracias. Gracias, Señor, por Amén. este encuentro. Y brevemente te ruego por la vida de Milita, que está ahí dedicada, pero bueno, confío que se va a poner bien. Que sea todo para tu gloria. Y como siempre le digo a los que ven el video, si alguno quiere algo escrito, nos pide, le buscamos material escrito también. Bueno, bendiciones para todos y gracias, muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a Muchísimas usted. gracias.